Un día de trabajo normal. La sala de visitas de la unidad militar debería haber estado llena de encuentros alegres y risas de numerosas familias. Sin embargo, en el centro mismo reinaba un silencio penetrante que, al parecer, ahogaba todos los demás sonidos. Una mujer de unos 70 años, vestida con ropa sencilla de campo, estaba sentada en el frío suelo. Su rostro y cabello estaban manchados de crema de pastel. A sus pies, en forma de masa informe, yacía un pastel de celebración destrozado. Sobre ella, como un monarca que hubiera orquestado todo el espectáculo, se erguía un joven y altivo teniente primero. Con la punta de su bota, hurgaba con desdén un trozo de pastel en el suelo, como si fuera un insecto asqueroso. Con una sonrisa repugnante, miró a la anciana de arriba abajo. ¿Qué le parece el convite? ¿Es agradable al paladar, anciana? Este es mi regalo especial para su inútil nieto en su cumpleaños. Le ordeno que se lo coma todo hasta la última migaja. Pero la mujer no lloró ni gritó. Solo sacó un pañuelo viejo de su bolsillo y, en silencio, se limpió la crema de la cara. Luego, del otro bolsillo, sacó algo que no encajaba en absoluto con su apariencia. Un smartphone de última generación. Y con absoluta calma, mantuvo presionado para llamar al número 1 de marcación rápida. La mañana de Valentina Petrovna comenzó con el estruendo del primer tren. A pesar de sus 70 años, se movía con agilidad. La pequeña cocina de su casa de campo se llenó rápidamente del aroma a aceite caliente y especias dulces. Su único nieto, el soldado Iván Sokolov, hoy debía llegar para su primer permiso, pero le informaron que el permiso había sido cancelado por necesidad del servicio. En su lugar, la unidad organizaba un día de puertas abiertas y le ofrecieron venir. Entonces, intentando ocultar su decepción, preparó con amor un convite para su nieto. Sus manos, toscas y arrugadas por el tiempo, aún se movían con destreza y precisión. A primera vista, era una abuela de campo común y bondadosa. Nadie hubiera pensado que esas manos toscas una vez pertenecieron a la esposa de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que gozó de un respeto ilimitado en el ejército soviético, y a la madre de un general de división en activo, que estrechó las manos de innumerables comandantes. Tras varias horas de viaje, el puesto de control de la 4ª División de Tanques de la Guardia de Tamán inspiraba reverencia, haciendo honor a su sonoro nombre. Alambrada de espino, centinelas en estricta guardia y el símbolo de la unidad. El emblema de la guardia. Valentina Petrovna ajustó su bolsa de comida y se acercó al puesto de control. «Buenos días, chicos. Soy la abuela del soldado raso Iván Sokolov. He venido de visita». Al oír su voz suave, el rostro del joven centinela se tensó. Miró confundido a su compañero y luego dijo en tono oficial: «Abuela, lo siento, pero en este momento las visitas están prohibidas». «¿Cómo que prohibidas? Me dijeron que hoy es día de puertas abiertas», preguntó Valentina Petrovna. El centinela señaló con la barbilla un cartel mal clavado. En él, un texto impreso a toda prisa decía: «Debido a la prevención de enfermedades infecciosas, todas las visitas quedan temporalmente suspendidas». Algo no andaba bien. Había vivido toda su vida en una familia de militares. Su intuición le daba una fuerte señal de alarma. Si realmente hubiera riesgo de epidemia en la unidad, el nivel de seguridad en el puesto de control sería mucho más estricto. Los centinelas ni siquiera llevaban mascarillas, por no hablar de otros medios de protección, y el cartel en sí parecía demasiado rudimentario, como si lo hubieran colgado a toda prisa para bloquear el paso a alguna persona específica. Su aguda mirada no pasó por alto la inquietud en los ojos de los centinelas. Evitaban mirarla a los ojos, una reacción típica de quienes ocultan algo. En el momento en que Valentina Petrovna se disponía a hablar de nuevo, desde detrás del puesto de control se oyó un ruido de pasos, el taconeo altivo de unas botas militares, como si las golpearan intencionadamente contra el asfalto. Pronto apareció un joven teniente primero con un uniforme impecable y el pelo engominado. Era el teniente primero Sergei Lebedev,
En su rostro se dibujaba una sonrisa desdeñosa. Con los ojos, le ordenó algo al centinela y se acercó a Valentina Petrovna. Su mirada, como la de un mercader en un mercado, recorrió descaradamente su ropa vieja y su bolsa de comida. «¿Qué ocurre?», preguntó al centinela. «Ha venido la abuela del soldado Sokolov. Le estamos explicando que no está permitido por el reglamento», respondió este, tenso. Al oír el nombre de Iván Sokolov, Lebedev bufó. Se acercó a Valentina Petrovna y, mirándola directamente a la cara, dijo: «Anciana, ¿no sabe leer? Ahí tiene el cartel. O la vejez la ha dejado ciega». En su voz no había ni un atisbo de respeto, solo un desprecio descarado y una burla. Por dentro Valentina Petrovna hirvió de rabia, pero exteriormente permaneció imperturbable. «Leer sí sé», respondió ella con calma. «Solo que todo esto es extraño. Prohibieron las visitas por una epidemia, y ustedes están aquí sin ninguna medida de protección». Ante su preciso comentario, la ceja de Lebedev se frunció. Quedó desconcertado por la inesperada réplica de quien consideraba una simple campesina. Pero inmediatamente una sonrisa aún más desagradable apareció en su rostro. «Ja, ¿acaso usted entiende de asuntos militares? Nosotros sabemos lo que hacemos, así que es mejor que los extraños como usted no se metan. No hay nada que hacer aquí y estropear la imagen de la unidad. Váyase a casa». Despectivamente hizo un ademán con la mano, indicando que la conversación había terminado. Pero Valentina Petrovna no se movió de su sitio. Su mirada se volvió más fría. «Debo ver a mi nieto, aunque sea por un minuto. Algo le ha pasado». Ante su insistencia, la sonrisa finalmente desapareció del rostro de Lebedev. En él apareció irritación y enojo. ¡Qué persona tan incomprensiva! Casi soltó una palabrota, pero, al notar las miradas de los centinelas, carraspeó. Bajó la voz, pero la maldad no disminuyó. «Sokolov está ocupado ahora. No tiene tiempo para holgazanas como usted. Y le diré algo, no vuelva por aquí, ¿entendido?». Diciendo esto, se dio la vuelta y regresó al puesto de guardia. Los centinelas inmediatamente bloquearon el paso a Valentina Petrovna, repitiendo mecánicamente: «Vuelva, abuela. Es una orden». Valentina Petrovna no dijo nada más. Miró alternativamente las puertas herméticamente cerradas, la espalda de Lebedev que desaparecía tras ellas, y a los jóvenes soldados que seguían frente a ella con ansiedad en los ojos. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. El anuncio hecho a toda prisa, el comportamiento antinatural de los centinelas y la excesiva hostilidad de ese teniente arrogante. No se trataba solo de que no le permitieran ver a su nieto. Algo terrible le había sucedido a su nieto, y estaban intentando desesperadamente ocultarlo. Se dio la vuelta en silencio. Por detrás, se oyeron suspiros de alivio de los centinelas. Sus pasos en el camino hacia la parada del autobús eran pesados, pero su mirada era fría y aguda como nunca. La dulzura de la abuela sencilla había desaparecido, dejando paso al orgullo y la frialdad de un miembro de familia militar que apoyaba silenciosamente al hijo de un general. Sergei Lebedev e Iván Sokolov. Grabó esos dos nombres en su memoria. No iba a rendirse. Si no era hoy, volvería en el próximo día de visitas oficial, y entonces no se iría tan fácilmente. Tenía que verlo todo con sus propios ojos, ver el rostro de su nieto, y si sus malos presentimientos se confirmaban. Por primera vez en décadas, sintió cómo en lo más profundo de su alma despertaba una leona que había protegido el honor de su marido y el orgullo de su hijo. Nadie en la división de Tamán sabía todavía que pronto estallaría una verdadera tormenta. La semana para Valentina Petrovna fue una tortura. No podía olvidar el rostro arrogante del teniente primero Lebedev y su identificación arrojada al polvo. Definitivamente algo le había sucedido a su nieto. Su presentimiento nunca la había engañado. Finalmente, llegó el día oficial de visitas. Valentina Petrovna se levantó incluso más temprano que la vez anterior y preparó la comida con aún más esmero.
La ansiedad en su corazón crecía, pero cuanto más fuerte era, con más cuidado guardaba las golosinas para su nieto, como si esa comida fuera el último amuleto capaz de protegerlo. El puesto de control de la división tenía un aspecto completamente diferente. Una multitud de coches y personas, por todas partes se oía la risa de los soldados que se reunían con sus familias. Esta vez se mezcló con la multitud de otras familias, tratando de no llamar la atención, y entró en el territorio. Los centinelas no la reconocieron, o la reconocieron pero no se atrevieron a detenerla. La sala de visitas estaba abarrotada. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los platos, las risas de los niños, todo se mezclaba en un único bullicio. Valentina Petrovna estaba en medio de ese caos, y en silencio se abría paso entre la multitud, buscando a su nieto. Su corazón latía con ansiedad, y entonces lo vio. En el rincón más alejado, apartado del bullicio general, estaba sentada una figura solitaria y familiar, la nuca rapada, los hombros encorvados, su único nieto, el soldado raso Iván Sokolov. Una sonrisa de alivio asomó involuntariamente a los labios de Valentina Petrovna. Se dirigió resueltamente hacia él. «Vanya». Al oír su voz, los hombros de su nieto se estremecieron de miedo, y muy lentamente, giró la cabeza. En ese instante, el mundo de Valentina Petrovna se detuvo. El tiempo se detuvo. Todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. Ella solo veía el rostro de su nieto, solo esa imagen inconcebible. Su corazón se hundió. La sangre, al parecer, se le heló en las venas. En el pómulo izquierdo de su nieto, un enorme hematoma brillaba de color púrpura. Sus labios estaban hinchados, y en sus ojos apagados se mezclaban el miedo y la sumisión. Valentina Petrovna se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar una palabra. En su cabeza reinaba un vacío atronador. Los malos presentimientos que la habían atormentado toda la semana se habían hecho realidad en su forma más terrible. Al ver a su abuela, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de los ojos de su nieto. «¡Abuela!». Su voz temblaba y estaba a punto de romperse. No se atrevía a mirarla a los ojos y bajó la cabeza. Valentina Petrovna se obligó a dar un paso y se acercó a él. Con mano temblorosa, tocó su mejilla magullada con tanta ternura, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «¿Qué es esto?», apenas logró decir. Su voz ardía de ira. Vanya solo movía la cabeza, y las lágrimas seguían fluyendo. Se aferró a su ropa y, de repente, dijo: «Abuela, por favor, dame dinero. Necesito mucho dinero». «¿Dinero?». Valentina Petrovna estaba desconcertada. El salario de su nieto llegaba puntualmente a su cuenta, y casi no tenía en qué gastarlo. Su súplica desesperada era tan extraña y desconocida. «Está bien, te daré dinero. Pero primero dime de dónde salió eso en tu cara y para qué necesitas el dinero». Pero Vanya solo repetía incoherencias. «Solo me caí». «Abuela, por favor, solo dame dinero». Y sus ojos estaban llenos de horror. Constantemente miraba a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. Valentina Petrovna no preguntó más. Lo había entendido todo. Eran claros indicios de chantaje y extorsión. Una furia fría como lava hirvió en su pecho. En ese momento. ¡Bum, bum, bum! Pasos pesados de botas militares se acercaban a su mesa. Con cada paso, el cuerpo de Vanya comenzaba a temblar más fuerte. Los soldados de las mesas cercanas, como por orden, se callaron y bajaron la cabeza. Finalmente, una sombra siniestra cubrió su mesa. Era el teniente primero Sergei Lebedev. Detrás de él, como hienas, estaban dos subordinados corpulentos, a quienes ella no había visto la vez anterior en el puesto de control. Lebedev, con una sonrisa engreída, miró a Valentina Petrovna de arriba abajo. «¡Opa! ¿Quién tenemos aquí? ¿No es la misma vieja bruja que armó un escándalo en el puesto de control y de alguna manera se coló de nuevo aquí?» Su voz era dulce como la miel, pero ocultaba dientes de serpiente. Con la punta de su bota,
Pateó la bolsa de comida sobre la mesa y se mofó. De nuevo trayendo comida a su retoño. A ver, veamos qué tenemos aquí. Seguramente algo de chucrut mohoso. Sus subordinados se rieron de forma asquerosa. Valentina Petrovna lo miró en silencio con una mirada helada. Tomando su silencio por sumisión, Lebedev se volvió aún más insolente. Sucedió en el momento en que ella abrió el recipiente y sacó los todavía calientes pasteles y la ensaladilla rusa. Lebedev, sin la menor vacilación, extendió la mano hacia ellos. A ver, yo revisaré el contenido. La comida de civiles puede causar intoxicación. Era un pretexto absurdo. Él le arrebató el recipiente de las manos y éste salió volando al suelo. ¡Zas! ¡Bank! El recipiente de plástico golpeó el suelo con un estruendo, y toda la comida preparada con tanto amor quedó esparcida por el frío y sucio azulejo. En la sala se hizo un silencio sepulcral. De los labios de Vanya se escapó un leve gemido de desesperación. La última chispa de esperanza en sus ojos se apagó. El teniente primero Lebedev observó la escena con satisfacción y dijo con suficiencia: «Vaya, se me resbaló la mano». Dramáticamente se encogió de hombros. «Para gentuza como ustedes, el lugar es el suelo sucio, ¿no? A ver, recoja y coma enseguida». No era solo un insulto. Era el acto de una bestia que había renunciado a su apariencia humana. Valentina Petrovna permaneció inmóvil. Su rostro estaba tranquilo, como una máscara, sin expresar ninguna emoción. Pero debajo de la mesa, sus puños estaban tan apretados que las uñas se clavaban en las palmas hasta hacerlas sangrar. Su mirada cambió lenta, muy lentamente. La mirada de la abuela bondadosa desapareció. En su lugar, lenta y distintivamente, surgió la frialdad inhumana de una leona hambrienta, que defendía el honor de un marido héroe y el orgullo de un hijo general. Tercera visita. Valentina Petrovna se sentía tan pesada, como si le hubieran atado un peso de plomo y se estuviera hundiendo en un abismo profundo. En sus manos no llevaba una bolsa de comida como las veces anteriores, sino solo una pequeña y modesta caja con un pastel. Hoy, 28 de octubre, su único nieto, Iván, cumplía 20 años. 20 años atrás, este niño se había convertido para ella en un rayo de luz en la oscuridad del dolor, después de perder a su hijo. Y ahora, su primer cumpleaños de adulto, se veía obligada a celebrarlo en la fría sala de visitas de una unidad militar. Los últimos días no había podido dormir. La imagen de la comida esparcida por el suelo y el rostro de su nieto, pidiendo dinero con horror, la perseguían cada vez que cerraba los ojos. Había pensado innumerables veces si contárselo a su hijo, el general de división, pero no podía. Era un problema que ella, como abuela y como persona, tenía que resolver por sí misma. Si hubiera utilizado el poder de su hijo, todo habría perdido sentido. De nuevo, la sala de visitas de la división Tamán. Se dirigió inmediatamente al rincón más alejado. Allí estaba sentado su nieto, con un aspecto aún peor que la vez anterior. El hematoma de la mejilla casi había desaparecido, pero ahora su mano derecha estaba cubierta por una horrible escayola blanca. Vanya. Al oír la voz de su abuela, Vanya levantó la cabeza sin fuerzas. Sus ojos estaban vacíos, como los de alguien que lo ha dado todo por perdido. «Feliz cumpleaños, mi niño». Valentina Petrovna se obligó a sonreír y puso la caja del pastel sobre la mesa. Encendió una pequeña vela. En el rincón oscuro y lúgubre de la sala, una pequeña y vacilante llama parpadeó débilmente. Se reflejó tenuemente en los ojos vacíos de Vanya. «Abuela, les pedí que no vinieran. Por favor, váyanse», suplicó Vanya con un susurro apenas audible. Su voz estaba llena de miedo. «No pasa nada. Hoy es tu cumpleaños. ¿Cómo no iba a venir? Vamos». Pide un deseo y sopla la vela. Pero su pequeña celebración no estaba destinada a suceder. Boom, boom, boom. El familiar y odiado taconeo de botas militares se acercaba a su mesa. Con cada paso,
El cuerpo de Vanya comenzaba a temblar más fuerte. Finalmente, una sombra siniestra cubrió su mesa. Era el teniente primero Lebedev con su séquito. Lebedev vio el pequeño pastel en la mesa y soltó una risa despectiva. Ja, ja. ¿Y esto qué es? ¿Celebrando un cumpleaños o qué? ¡Qué conmovedora escena familiar! Se apoyó con las manos en la mesa y, acercándose al rostro de Valentina Petrovna, le exhaló un aliento asqueroso. «Y bien, anciana, ¿ha preparado el pago por la protección de este mes?» En lugar de responder, Valentina Petrovna sacó de su bolsillo un sobre arrugado. En él había dinero, ganado con el sudor de su frente y las lágrimas de toda una vida trabajando en el campo y en el huerto. Lebedev arrebató el sobre, comprobó el contenido y chasqueó la lengua. ¡Puf! Y esto es todo. Esto no bastará ni para las facturas del hospital de su nieto. Pero no se detuvo. Apuntó con el dedo la mano escayolada de Vanya y se burló. «Ya ves lo que pasa cuando no conoces tu lugar. Considera que esta mano es mi regalo de cumpleaños para ti. Dale las gracias, cachorro». En ese momento, Valentina Petrovna, que hasta entonces había estado sentada en silencio, se levantó lentamente. En sus movimientos no había la menor agitación ni temblor de ira. Se levantó con tanta calma e imperturbabilidad, como si fuera a limpiar algo sucio. Su rostro era impenetrable, como una máscara. Por su inesperada acción, todas las miradas, incluida la de Lebedev, se posaron en ella. Miró directamente al teniente primero. Sus ojos ya no eran los ojos de una abuela bondadosa del pueblo. Era una mirada aguda como una cuchilla, que encarnaba la conciencia de una época que luchaba contra innumerables injusticias. Y ella habló. Su voz era anciana y débil, pero en ella se sentía una fuerza de acero y una frialdad gélida. La voz no era fuerte, pero hizo que toda la sala guardara silencio, y resonó claramente en los oídos de todos, como la voz de un gigante. Teniente primero Lebedev. Por primera vez lo llamó por su nombre, con precisión indicando su rango. Ante esto, la ceja de Lebedev se frunció ligeramente. Valentina Petrovna continuó. Un soldado defiende el país con armas, no roba a sus camaradas con los puños. ¡Silencio! Toda la sala se quedó inmóvil. Los ojos de las personas que hasta hacía poco la compadecían, ahora la miraban con asombro. ¿Acaso esta mujer se había vuelto loca? La mirada de Valentina Petrovna se dirigió a las insignias en el pecho de Lebedev y a su uniforme. El uniforme que llevas es el honor del Estado, no el uniforme de una banda de criminales. Cada palabra, como un martillo de acero, golpeaba la vanidad de Lebedev. Por un instante, se quedó mudo y paralizado. En los últimos años, nadie se había atrevido a hablarle así. «¿Tú?» Valentina Petrovna dio un paso adelante. Al lado de la imponente figura de Lebedev, su pequeño cuerpo no parecía para nada más pequeño. Al contrario, se sentía como una montaña inmensa. «Tú no eres digno de llevar este uniforme. ¡Sentencia!». Su última frase no era solo una condena a sus acciones. Era un veredicto fundamental que negaba su propia existencia. Lebedev se quedó completamente mudo. Su mente estaba en blanco. Todos en la sala contuvieron la respiración. Vieron cómo unas pocas palabras agudas, aparentemente de una mujer pequeña y anciana, acorralaban y aplastaban por completo a ese tirano descarado ante los ojos de todos, y en ese preciso instante. Palmada, palmada, palmada. En uno de los rincones de la sala, una mujer, sin darse cuenta, comenzó a aplaudir. Eran aplausos vacilantes, cautelosos. Tras ella, aplaudió un padre que llevaba de la mano a su hijo soldado. 1, 2, 3. Finalmente, toda la sala estalló en un estruendo de aplausos. Era el poderoso rugido de todos los soldados y sus familias que hasta entonces habían permanecido en silencio bajo el yugo de la tiranía y que ahora, gracias al valor de una simple mujer, lo expresaban todo. Su ira y resentimiento reprimidos estallaron en aplausos.
El rostro del teniente primero Lebedev se puso púrpura por la humillación. Ante los ojos de cientos de personas, había sido convertido en un hazmerreír. Sus puños temblaron. La razón lo abandonó. En sus ojos brillaron una locura bestial y sed de sangre. Y su mirada se posó en la causante de todo aquello, Valentina Petrovna, y luego en el pequeño pastel que había traído. Esta vieja bruja se atrevió. No iba a dejarlo así. Juró que se vengaría 100 veces por la humillación de hoy. No pisotearía la lengua de esa mujer, sino lo que más le importaba, su amor y su orgullo, delante de todos. La espada de la sabiduría había infligido una herida profunda al enemigo, pero al mismo tiempo despertó la furia latente en la bestia. Y ahora debía comenzar la sangrienta venganza del animal enloquecido. Los aplausos que llenaron la sala sonaron para el teniente primero Lebedev como cientos de bofetadas. Su rostro ardía como hierro al rojo vivo. Parecía oír cómo el último hilo de su cordura se rompía con un crujido en su cerebro. Siempre había sido un depredador, un rey entre esas paredes, pero hoy, el ser más insignificante, en su opinión, le había infligido una humillación irreparable en el lugar más concurrido. Cuando los aplausos cesaron, se oyeron susurros a su alrededor. La gente, mirándose entre sí, hablaba de él. Cada palabra, como un puñal, se le clavaba en el corazón. Sus ojos inyectados en sangre se posaron en la causante de todo aquello, Valentina Petrovna. Y luego su mirada cayó sobre el pequeño pastel con una sola vela. Cumpleaños. En su cerebro estalló una idea bestial. Exacto por el cumpleaños hay un regalo. Ya no dudó más. Como un animal enloquecido, dio un paso hacia la mesa donde estaban sentados Valentina Petrovna y Vanya. Ante su movimiento, toda la sala contuvo el aliento de nuevo. Se detuvo ante la mesa y habló con una voz repugnantemente suave. ¡Ay, ay, ay! Casi cometo un gran error. Hoy es el 20º cumpleaños de nuestro Vanya. Yo, como teniente primero, no puedo dejarlo sin regalo. Con estas palabras, extendió la mano hacia el pastel. No, no lo hagas, gritó Vanya con horror. Pero su grito fue inútil ante la locura de Lebedev. El teniente primero, con un ligero movimiento, como si fuera un juguete, agarró la caja del pastel y se plantó directamente frente a Valentina Petrovna. Le apretó el hombro con su férreo agarre, impidiéndole moverse. «Vieja», silbó entre dientes como una serpiente. «Esta es la paga por tu lengua larga, una paga muy dulce». Y sin la menor vacilación, le untó el pastel directamente en la cara a Valentina Petrovna. ¡Chup!, con un asqueroso sonido de chasquido. La crema suave y el bizcocho cubrieron todo su rostro. La crema se le metió en el pelo, por el cuello de la ropa, y una fresa del pastel se le pegó en la mejilla como una gota de sangre. La sala quedó sumida en un silencio total, en un shock que era más fuerte que el horror. «¡Abuela!», gritó Vanya, intentando levantarse, pero con la pierna enyesada era imposible. Se revolvía impotente en su silla y sollozaba. La locura de Lebedev no terminó ahí. Le restregó el pastel en la cara a Valentina Petrovna, destruyendo los últimos vestigios de su dignidad. ¿Qué le parece el convite? ¿Es agradable al paladar, ancianas? Este es mi regalo especial para su inútil nieto. Le ordeno que se lo coma todo hasta la última migaja. Habiéndose burlado a gusto, la empujó bruscamente al suelo. El cuerpo de Valentina Petrovna cayó sin fuerzas. A sus pies, desparramado, yacía el pastel. Lebedev, con la punta de su bota, pisoteó los restos del pastel con desdén, como si fuera un insecto repugnante. Todos en la sala, conteniendo la respiración, observaban aquella escena infernal. En sus rostros se reflejaba el miedo y una profunda aversión hacia sí mismos por no poder hacer nada. Lebedev no se detuvo, como si su rabia no se hubiera aplacado. Se acercó al sollozante Vanya. «¿Y ahora tú?», agarró a Vanya por la mano escayolada. «¿Pensaste que por el hecho de que tu vieja bruja pagó por ti hoy te saldría todo gratis?». Golpe.
Le dio un puñetazo en la cara a Vanya. El cuerpo de Vanya junto con la silla se volcó de lado. Se abalanzó sobre el chico caído y comenzó a golpearlo con furia. ¡Bum, bum, bum! Sonidos sordos resonaron por la sala. Esto pasó por culpa de tu vieja bruja. Sus subordinados, con retraso, se apresuraron a separarlo. Camarada teniente primero, cálmese. Podría matarlo. Suéltenme, lo mato hoy. La sala de visitas se convirtió en un infierno en un instante. Otras familias y soldados que presenciaban esto gritaban de horror o permanecían inmóviles en sus asientos, incapaces de moverse. Al cabo de un rato, Lebedev se levantó, respirando con dificultad. A sus pies yacía Vanya, ensangrentado, casi inconsciente. Observó el resultado de sus actos. En el suelo, cubierta de crema, yacía inmóvil la anciana. Al lado, desangrándose, gemía su nieto malherido. En su rostro apareció una sonrisa de satisfacción. Fue en ese preciso instante, fuera de su campo de visión, cuando Valentina Petrovna, que yacía en el suelo, comenzó a moverse lentamente. No lloró ni gritó. Solo sacó un pañuelo viejo de su bolsillo y, en silencio, se limpió la crema de la cara. Sus manos, sorprendentemente, no temblaban en absoluto. Su mirada había cambiado. Ya no eran los ojos de una persona. Eran los ojos de una madre leona, que había visto a su cachorro destrozado ante sus ojos. En sus pupilas, finalmente, despertó con toda su fuerza la misma leona que durante décadas había custodiado el honor de su marido y el orgullo de su hijo. Luego, de su bolsillo, sacó algo que no encajaba en absoluto con su apariencia, un smartphone de última generación. Y con absoluta calma, mantuvo presionado para llamar al número 1 de marcación rápida. Solo sonó un tono. Del teléfono se oyó una voz autoritaria, acostumbrada a comandar a todo el país. «Mamá, soy Andrei. ¿Qué ha pasado?» Sus labios se separaron muy lentamente. La voz era sorprendentemente tranquila, pero bajo esa calma se ocultaba una ira absoluta, capaz de congelar a todo el ejército ruso. El teniente primero Lebedev disfrutaba de su victoria. Miró con satisfacción los dos cuerpos tendidos en el suelo y suspiró. Todos a su alrededor lo miraban con horror. Ahí estaba el poder. Él era el rey de este lugar, pero no sabía que acababa de tocar a una mujer de campo cualquiera, y que esta sala de visitas pronto se convertiría en la arena del juicio más terrible en la historia del ejército ruso. Fuera de su campo de visión, Valentina Petrovna, que yacía en el suelo, se movía lentamente. No emitió ni un solo gemido de dolor. Solo se limpió en silencio la desagradable crema de la cara y el pelo. Su viejo pañuelo se empapó rápidamente de lasa sucia. Sus ojos parecían vacíos. Pero no era desesperación, era un estado de ira extrema, donde todas las emociones se habían evaporado, dejando solo un objetivo: la retribución. En su cabeza, 3 imágenes se reproducían una y otra vez. El último momento de su marido, caído heroicamente en el campo de batalla. Su hijo, saludando orgulloso con las estrellas de general en sus hombros. Y su nieto, que acababa de yacer ensangrentado a sus pies. El honor de su marido, el orgullo de su hijo y el futuro de su nieto. Todo lo que tenía había sido hoy pisoteado por esa nulidad. No habría perdón. Sacó el smartphone del bolsillo, limpió groseramente la crema de la pantalla con la mano y mantuvo pulsado para llamar al número 1. Sonó, solo 1. Del auricular se oyó la voz grave y autoritaria del comandante del Distrito Militar Occidental. «Mamá, soy Andrei. ¿Qué ha pasado?» «Usted nunca llama a este número». La voz de su hijo estaba llena de preocupación. Este número directo, que le había dado a su madre, estaba destinado solo a casos de emergencia, comparables a una situación de estado de excepción. En ese momento, la voz de Valentina Petrovna cambió. La voz suave y débil de la abuela de campo, que acababa de preguntar por la salud de su hijo, desapareció sin dejar rastro. En su lugar, su hijo en el teléfono
oyó la voz de acero de la esposa de un soldado y la madre de un soldado, que había pasado toda su vida junto a su marido en los campos de batallas invisibles, tratando con innumerables generales. Andriushenka. No lo llamó por su rango. Ella, como madre, le daba una orden a su hijo. «Soy yo, mamá». Su voz era grave y tranquila, pero contenía una autoridad irrefutable. El general de división Andrei Voronov percibió al instante las notas siniestras en la voz de su madre. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Mamá, ¿qué ha pasado? Está herida». La palabra clave, la furia de la tigresa. Al oír estas palabras, el corazón del general de división Voronov se desplomó. La furia de la tigresa. Era su código secreto, que significaba la situación de emergencia más terrible. Solo se había utilizado 2 veces, cuando murió su padre, y cuando el propio Andrei fue herido en el frente. Era el código de la tragedia que recorría toda la historia de su familia. Andrei Voronov se levantó de un salto. Toda la sangre había abandonado su rostro. «Dígame su ubicación, mamá». «División de Tamán, sala de visitas». La voz de Valentina Petrovna carecía de emociones. Transmitía claramente solo la información necesaria. «Te doy 10 minutos». Le dio a su hijo un plazo casi imposible de cumplir. Pero ella sabía que su hijo lo lograría. «Llévate a toda la policía militar del distrito. Si es necesario, puedes arrasar con todo lo que se interponga en tu camino». Sus últimas palabras fueron tanto una orden como un permiso. Era como si, en nombre de la madre, le hubiera dado a su hijo una indulgencia para la justa ira. Del auricular se oyó la voz de Andrei Voronov, temblorosa de rabia. «Entendido, mamá. Estaré allí no en 10, sino en 8 minutos». La llamada terminó. Valentina Petrovna guardó el smartphone en el bolsillo y, como si nada hubiera pasado, volvió a sentarse en el suelo. Puso la cabeza de su nieto, que había perdido el conocimiento, sobre sus rodillas, y con el viejo pañuelo empezó a limpiarle suavemente la sangre de la cara. Parecía una abuela completamente débil y normal. Nadie podía imaginar que acababa de poner en movimiento a todo un distrito militar, la élite del ejército ruso. En la sala de visitas, el teniente primero Lebedev todavía se deleitaba con su victoria. Había ordenado a sus subordinados que llevaran al ensangrentado Vania a la enfermería, y luego lanzó el último insulto a Valentina Petrovna, que estaba sentada en el suelo. «Adiós, anciana, y no vuelva a cruzarse en mi camino. La próxima vez, iré a buscar a su famoso hijo a su distrito y lo destrozaré todo». Diciendo esto, se dio la vuelta con aire orgulloso para marcharse. Fue en ese momento cuando, desde lejos, desde fuera de la unidad, empezaron a oírse ruidos extraños. Al principio, suaves. Ese sonido se convirtió instantáneamente en un rugido ensordecedor que cubrió toda la unidad. Era el aullido infernal de las sirenas de docenas de vehículos militares. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lebedev miró por la ventana presa del pánico. Lo que vio era inconcebible. Hacia el puesto de control principal de la unidad, como una gigantesca ola de acero, se precipitaba una columna de docenas de vehículos blindados y tácticos de la policía militar. Y a la cabeza de esa columna, como un carro listo para arrasar con todo a su paso, un coche de Estado Mayor negro y brillante, con 3 estrellas de general en la matrícula. Se acercaba la tormenta. La palabra clave, furia de tigresa. Esa frase de su madre se convirtió en un hechizo que desató todos los sellos de la mente del general de división Andrei Voronov, la frialdad del comandante del distrito, la sensatez del general de división del ejército ruso. Todo esto se hizo añicos ante una única palabra, mamá, y el dolor oculto en su voz. En su cabeza solo quedaba un pensamiento. ¿Quién se atrevió a tocar a mi madre? Colgando el teléfono, salió disparado de la oficina. Detrás de él, una pesada silla de roble cayó con un estruendo, pero él no prestó atención. Corría por el pasillo, gritando a cada subordinado que encontraba una orden que sonaba a grito de bestia herida.
¡Alerta! Todo el distrito en alerta de combate. Toda la policía militar del distrito debe reunirse en el cuartel general en 5 minutos. Equipo de combate completo. Repito, equipo de combate completo. El cuartel general del distrito se convirtió instantáneamente en un avispero. Todos estaban desconcertados por la repentina alarma, pero al ver la llama infernal de la ira en los ojos de su comandante, comprendieron que no era un ejercicio. Las sirenas aullaron, los soldados de la policía militar salieron corriendo de los cuarteles, los motores de los vehículos blindados rugieron y los soldados rápidamente ocuparon sus puestos. Andrei Voronov se dirigió a su vehículo de Estado Mayor. Mientras se subía, un ayudante de campo corrió hacia él y, con voz temblorosa, informó: «Camarada general de división, ¿cuál es el punto de destino? El plan de la operación». Voronov lo interrumpió. Su voz era grave y temblaba de ira. «Objetivo: División de Tamán». «No hay plan de operación». Miró al ayudante de campo directamente a los ojos y masculló entre dientes: «Destruye todo lo que se interponga en el camino. Ese es el único plan». Así comenzó la operación más rápida y feroz en la historia del ejército ruso. El aullido infernal de las sirenas de docenas de vehículos militares paralizó todas las carreteras que conducían a la división de Tamán. El vehículo de Estado Mayor del general de división Voronov, como un toro furioso, avanzaba a toda velocidad, arrasando con todo a su paso. Su mirada estaba fija en el puesto de control de la división que se vislumbraba a lo lejos. En su cabeza, los segundos corrían. Los 8 minutos que le había dado su madre se agotaban. Finalmente, el puesto de control apareció a la vista. Los soldados en el puesto, al ver la armada de acero que se abalanzaba sobre ellos, al principio pensaron que eran algún tipo de ejercicio. Pero cuando se dieron cuenta de la velocidad y la furia anormales de la columna, ya era demasiado tarde. Voronov rugió por la radio: «Asalten las puertas con ariete. ¡Crash!». El vehículo blindado de cabeza, sin reducir la velocidad, se estrelló contra las masivas puertas de acero de la división. Las pesadas puertas se doblaron como una hoja de papel y salieron volando a un lado. Los fragmentos se esparcieron por todas partes. Los cristales del puesto de guardia se hicieron añicos. La columna de acero de la policía militar no se detuvo. Irrumpieron por las puertas destrozadas en el territorio de la unidad, como una ola furiosa. Todos los soldados de la unidad, tomados por sorpresa por esta invasión, abandonaron sus quehaceres y observaron con horror lo que sucedía. La columna finalmente se detuvo frente al edificio de la sala de visitas, del cual Lebedev estaba a punto de salir. Con un chirrido de frenos, los soldados de la policía militar salieron de docenas de vehículos. Inmediatamente acordonaron el edificio, bloqueando todas las salidas. El estrépito de las armas y el siniestro sonido metálico de los cerrojos de los fusiles rompieron el silencio sepulcral. El teniente primero Lebedev estaba en la entrada de la sala, sin poder creer lo que veían sus ojos. La policía militar del distrito y, al frente, el vehículo de Estado Mayor con 3 estrellas de general. Su mente se quedó completamente en blanco. Y en ese silencio ensordecedor, la puerta trasera del vehículo de Estado Mayor se abrió lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Un hombre salió del coche. Llevaba un impecable uniforme de general, en cuyos hombros brillaban 3 estrellas como la escarcha. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, y en su rostro se había grabado toda la ira del infierno, dirigida hacia quien se había atrevido a tocar a su madre. Era el comandante del Distrito Militar Occidental, el general de división Andrei Voronov. Salió del coche y caminó en silencio hacia la entrada de la sala. Tac, tac, tac. Solo el sonido de sus botas sobre el asfalto resonaba en el silencio sepulcral de la unidad. Detrás de él, como sombras, le seguían docenas de soldados de la policía militar. Se detuvo justo frente al atónito Lebedev. Este finalmente recobró el sentido e intentó instintivamente saludar, pero su mano se quedó en el aire. La mirada del general de división Voronov lo había congelado. En esa mirada no había ninguna emoción,
ni desprecio por un insecto, ni ira por un enemigo. Era una mirada de absoluta indiferencia, como la que se dirige a algo que ya está muerto. Voronov ignoró su existencia. Pasó junto a Lebedev y entró en la sala. Lo que vio era una escena del infierno. Comida esparcida, pastel destrozado, y en el centro de todo, su madre, cubierta de crema, con la cabeza de su nieto ensangrentado sobre las rodillas. Los ojos del general de división Voronov se inyectaron en sangre. Lebedev, que había entrado tras él, aún sin comprender la situación, hizo una pregunta idiota. Camarada general de división, ¿por qué razones en esta unidad existe ahora riesgo de propagación de infección? Antes de que pudiera terminar, Voronov se giró lenta, muy lentamente, y de sus labios brotó una sentencia fría y pesada, como una voz de las profundidades del abismo. Cuando el general de división Voronov se dio la vuelta, las palabras se congelaron en los labios del teniente primero Lebedev. La mirada del comandante ardía con tal furia que, al parecer, estaba listo para destrozarlo. Lebedev retrocedió instintivamente, pero Voronov no le dijo una palabra. Se dio la vuelta otros 180 grados y entró resueltamente en la sala. Su bota pisó con un crujido el pastel destrozado en el suelo, pero él no le prestó atención. Su mirada estaba fija en un punto, en la anciana que, modestamente, estaba sentada en el centro de la sala. Su madre, Valentina Petrovna, con el pelo manchado de crema, la ropa sucia, y en sus rodillas, su sobrino Vanya, inconsciente y cubierto de sangre. Al ver esta imagen, el corazón de Voronov pareció romperse en pedazos. Él, que comandaba a decenas de miles de soldados en el corazón del ejército ruso, preparándose para guerras contra enemigos, no sabía que su propia madre y su sobrino habían sido sometidos a una humillación tan monstruosa justo bajo sus narices. Se detuvo justo delante de su madre. Las miradas de todos los presentes en la sala, Lebedev, sus subordinados, los centinelas del puesto de control, las otras familias y soldados que contenían la respiración, estaban fijas en él. Conteniendo el aliento, esperaban ver cómo se comportaría el general de división del ejército ruso con esa humilde anciana. Voronov se arrodilló lenta, muy lentamente. Sus pantalones limpios y brillantes del uniforme de general tocaron la crema sucia y los restos de comida. Pero a él no le importó. Se inclinó tan bajo que su frente tocó el frío suelo de baldosas. No era solo un saludo. Era una muestra de absoluto respeto y un arrepentimiento agonizante del más alto funcionario ante el ser más importante para él en el mundo. Silencio. El silencio que se produjo era diferente a todos los anteriores. Parecía la calma antes del fin del mundo. De los labios de Voronov, que yacía en el suelo, con una voz temblorosa de lágrimas, dolor y profunda ira, brotó un grito atronador. ¡Mamá! En el momento en que sonó esa primera palabra, los rostros de todos los presentes en la sala palidecieron. ¿Mamá? ¿El comandante del distrito es el hijo de esta campesina? La voz de Voronov no cesó. Casi sollozando, informó de su llegada. Su indigno hijo, Andrei Voronov, ha llegado a su llamada. Yo llegué demasiado tarde. Le ruego que perdone a este hijo indigno. Sus hombros se sacudieron con sollozos. ¡Mamá! El peso de esta palabra aplastó toda la sala. El teniente primero Lebedev, de pie en la entrada, en ese momento sintió como su mundo se derrumbaba. ¿Mamá? La madre del comandante. Esa anciana a la que él había llamado vieja bruja, humillado, untado el pastel en la cara y arrojado al suelo. Esa mujer cuyo nieto, al que él había llamado escoria y golpeado, era la madre de su comandante supremo, el general de división Andrei Voronov. Las piernas de Lebedev flaquearon, se desplomó al suelo. Un gemido sin sentido se escapó de sus labios. Sintió un calor humillante correr por sus piernas, pero ni siquiera pudo prestarle atención. Su mente estaba invadida por un horror mortal. Comprendió la magnitud de lo que había hecho. No solo había golpeado a una anciana, había convertido a todo el ejército ruso en su enemigo. Los demás soldados y sus familias
estaban en shock, al borde del estupor. Quienes habían gemido bajo el yugo de Lebedev no podían imaginar que su Salvador aparecería de tal forma. En lo más profundo de sus almas, una chispa de esperanza se encendió de nuevo. Después de un largo rato, Voronov levantó la cabeza. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero su mirada era fría como la ceniza después de que todo el dolor se hubiera quemado en ella. Valentina Petrovna, mientras aún se secaba la cara con un pañuelo, miraba en silencio a su hijo. En sus ojos no había ni una pizca de reproche. Solo extendió la mano y le secó las lágrimas a su hijo. El pañuelo estaba sucio, manchado de crema, pero para Voronov era más cálido que cualquier seda. «¡Levántate, Andriusha!». Su voz seguía siendo tranquila. «Tienes asuntos que atender». Al oír estas palabras, Voronov se levantó lentamente. En el momento en que se puso de pie, la temperatura en la sala, al parecer, bajó 10 grados. De su rostro desaparecieron todo el dolor y la culpa ante su madre. En su lugar, solo quedó la ira inhumanamente fría de un comandante, dirigida hacia quien se había atrevido a tocar a su madre y a su familia. Lenta, muy lentamente, se giró. Su mirada se posó en el teniente primero Lebedev, que estaba sentado en el suelo y lo miraba atónito. El tiempo del juicio había comenzado. «Tienes asuntos que atender». Esas palabras de su madre fueron como gasolina vertida sobre el fuego de la ira del general de división Voronov. Se levantó lentamente. Sus rodillas estaban cubiertas de barro y crema, pero no le importaba. Ahora no era momento para un uniforme manchado. En el momento en que se puso de pie, la temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. De su rostro desaparecieron todo el dolor y la culpa ante su madre. En su lugar, solo quedó la ira inhumanamente fría de un comandante, dirigida hacia quien se había atrevido a tocar a su madre, a su familia y, por lo tanto, a sus raíces y su honor. Su mirada se posó lentamente en el teniente primero Lebedev, que estaba sentado en el suelo y lo miraba atónito. Voronov, en silencio, paso a paso, se dirigió hacia él. Boom, boom, boom. El sonido de sus botas en el suelo era como los pasos de un verdugo acercándose a un condenado a muerte, y oprimía el corazón de Lebedev. Este quiso retroceder, pero todo su cuerpo, como paralizado, no se movía. La figura que se acercaba de Voronov le parecía una montaña inmensa, lista para aplastarlo. Finalmente, Voronov se detuvo justo frente a él. Una enorme sombra cubrió a Lebedev. Voronov habló. Su voz era más terrible que cualquier grito. Estaba llena de una ira helada. «¡Teniente primero Lebedev!». Pronunció su nombre en voz baja. El cuerpo de Lebedev se sacudió convulsivamente, instintivamente. Para sobrevivir, hizo un último intento desesperado. Comenzó a golpearse la frente contra el suelo y a suplicar. «Camarada general de división, yo he cometido un pecado mortal. No sabía que era su madre. Se lo ruego, tenga piedad». Pero Voronov, frío como una cuchilla, cortó sus patéticas súplicas. «¿Acaso sabes de quién es el rostro que acabas de untar con pastel con tus manos?». Lebedev no pudo responder. Y de hecho, no pudo. Su mandíbula temblaba de horror, y solo se oía el castañeo de sus dientes. La mirada de Voronov brilló como una hoja. «Esa no es una persona a la que alguien como tú se atreva a tocar con sus manos sucias». Se quedó en silencio un momento. Su mirada, al parecer, estaba fija más allá de su madre, en el espíritu invisible de su padre. Ella es la viuda del héroe de la Segunda Guerra Mundial, el difunto coronel Iván Voronov, una mujer que ha dedicado toda su vida a este país y al ejército. Y de sus labios brotó la última frase, que destrozó el alma de Lebedev. «Acabas de pisotear el honor de toda nuestra familia con tus manos sucias». En el momento en que Lebedev comprendió el significado de esas palabras, la última chispa de luz en sus ojos se apagó. No solo había tocado a la madre del comandante, había profanado el honor de un héroe de guerra,
respetado por toda la historia del ejército ruso. Voronov, decidiendo que ya no era digno ni de conversación, giró la cabeza hacia el jefe de la policía militar, que estaba paralizado detrás de él, y gritó con todas sus fuerzas. Su voz ahora era como la erupción de un volcán, liberando toda la ira contenida. «Jefe de la policía militar, ¿qué haces parado? Camarada general de división, arrestad inmediatamente a este cabecilla de los amotinados, peor que un perro. Esto es un atentado contra el honor de un oficial, abuso de poder, causar graves lesiones corporales. Rómpale los huesos, pero sáquenlo de aquí inmediatamente. Cabecilla de los amotinados». Al oír esa palabra, Lebedev se rindió. Las fuerzas lo abandonaron y simplemente se desplomó en el suelo. «Sí, señor». El jefe de la policía militar recobró el sentido y gritó salvajemente: «¡Soldados, qué esperan! ¡Agarren a esta alimaña!». Los soldados paralizados finalmente se movieron, con rostros llenos de ira y desprecio. Como si fueran contra un enemigo de sangre, se abalanzaron sobre Lebedev. «Suéltenme, suéltenme, alimañas. ¿Saben quién soy yo?». Lebedev hizo un último intento de resistencia, pero contra los soldados enfurecidos no tenía ninguna posibilidad. Le torcieron los brazos a la espalda y le estamparon la cara contra el suelo. ¡Crash! Se oyó el sonido de su cara contra el azulejo. «¡Cállate!». Uno de los soldados pisó la cara de Lebedev con su bota. De su boca, junto con un grito, brotó sangre. Voronov no se detuvo. Su mirada ardiente se dirigió a los dos cómplices de Lebedev, que temblaban a su lado. «Y a estos también. Son cómplices de la sedición. Arréstenlos a todos sin excepción. El aire que respiran ya es demasiado. Encerradlos en celdas de aislamiento subterráneas en la prisión militar. Tengan piedad. Solo cumplíamos órdenes». Sus patéticas excusas se ahogaron en los puñetazos y patadas de los soldados enfurecidos. En un instante, Lebedev y su banda, convertidos en una masa sangrienta, fueron arrastrados fuera de la sala como sacos de basura. En el suelo solo quedaron rastros de sangre y una mancha de orina de Lebedev. Cuando la basura fue retirada, un silencio escalofriante volvió a reinar en la sala. Voronov respiraba con dificultad. Sin ensuciarse las manos, había llevado a cabo la primera, la más rápida y justa de las ejecuciones. Cuando todo hubo terminado, se acercó de nuevo a su madre. Los médicos que habían llegado trasladaron con cuidado al ensangrentado Vania a una camilla. Voronov abrazó suavemente a su madre por los hombros. «Mamá, ahora todo está bien, lo arreglaré todo». Pero Valentina Petrovna negó con la cabeza. Tomó la mano de su hijo y señaló a los soldados y sus familias, que seguían asustados en la sala. «Andriusha», su voz era suave, pero firme. «Esto aún no ha terminado. Mira a los ojos de estos niños. Todavía tiemblan de miedo. Lo que tienes que arreglar no es solo eliminar a estos pocos sinvergüenzas». Sus ojos miraron directamente a los de su hijo. «Lo que realmente tienes que arreglar es el miedo en los corazones de estos niños y la injusticia que ha impregnado esta unidad. Solo así podrás limpiar el honor de tu padre y secar las lágrimas de tu madre». Al oír sus palabras, Voronov inclinó la cabeza. «Entendido, mamá. No era el final. Era solo el comienzo de una gran purga y una reforma sangrienta. Un huracán había pasado por la sala de visitas, pero ahora el ojo de este huracán se movía hacia toda la división de Tamán y luego hacia la parte podrida de todo el ejército. En el lugar de donde habían arrastrado como bestias a Lebedev y su banda, solo quedaron rastros de sangre, orina y un silencio asfixiante. El general de división, Andrei Voronov, acompañó personalmente a su madre, Valentina Petrovna, y a su sobrino, el soldado raso Iván Sokolov, en helicóptero al mejor hospital del distrito. Después de que esa majestuosa y triste procesión desapareció, en la sala quedaron los soldados y sus familias desconcertados.
El aire seguía tenso por la respiración agitada de cientos de personas. El tirano había desaparecido, pero su fantasma seguía flotando sobre esa unidad, profundamente arraigado en los corazones de los soldados. El miedo a que cualquier palabra provocara una nueva represión. Ese veneno había carcomido sus almas durante años. El ayudante del comandante, un mayor, se adelantó para poner orden. Su rostro estaba tenso de ira y vergüenza. Orden del comandante. Todos los soldados y sus familias presentes deben permanecer en sus puestos y mantener la calma. En breve llegarán investigadores del cuartel general del distrito. Su voz era firme,